es Ángel de Saiz Morales y hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de trabajo de parto. Bueno, los mecanismos del trabajo de parto son los cambios necesarios en la posición de la parte de la presentación para desplazarse a través del canal pélvico. Dado que la presentación cefálica es la más común, es de la cual vamos a encontrar con mayor frecuencia en la bibliografía, especialmente en la referida en esta exposición. Ok, las contracciones uterinas, su papel, o más bien una importancia en cuanto al mecanismo de parto, además de las fuerzas que ejerce, es la alteración en la actitud fetal, es decir, va a cambiar de una forma ovoide a una forma cilíndrica, que va a pasar a través del parto. Se va a perder la convexidad dorsal y va a haber un mayor plegamiento de las extremidades sobre el tronco. De los mecanismos de parto ocurren de forma asincrónica, más bien ocurren y no hay una cronicidad bien definida. De hecho, puede superponerse a puede ocurrir una antes que la otra. Básicamente, en los libros podemos dividirlos en 6 movimientos: encajamiento, descenso, rotación intrapélvica, deflexión o extensión o desprendimiento, y rotación externa y parto de los hombros. Vamos a iniciar con el encajamiento. Este es el mecanismo mediante el cual el diámetro biparietal pasa a través de la entrada pélvica. O también se puede decir que es la adaptación del polo cefálico al estrecho superior de la pelvis. Se dice que el feto está encajado una vez que el punto guía, en este caso, en esta presentación, es la fontanela menor, llega al tercer plano de Hodge, que es a nivel de las espinas ilíacas. Una vez que llega ahí, se puede decir que está encajado y no hay vuelta atrás. La cabeza del feto va a orientarse de forma que la sutura sagital va a coincidir con el diámetro transverso de la pelvis. Es decir, va a quedar de cierta forma paralelo o similar al diámetro transverso, lo que nos va a resultar en que los huesos parietales va a ser uno anterior y otro posterior, anterior y otro posterior. Y eso nos va a servir para saber si es un encajamiento sinclítico o asinclítico. El encajamiento sinclítico ocurre cuando la sutura sagital se mantiene equidistante entre el promontorio y la sínfisis del pubis. Es decir, ambos huesos parietales van a entrar al mismo tiempo. De ahí, si no ocurre un sinclitismo, va a ser un asinclitismo. Este tiene 2 variables, la anterior y la posterior. Si es una anterior, es porque el hueso parietal anterior se sobrepone al posterior. En cambio, si es un asinclitismo posterior, el que va a emerger va a ser el hueso parietal posterior. En un 75% de los casos, como se menciona en el libro de González Merlo, es un asinclitismo. Y el cambio de asinclitismo anterior a posterior o viceversa, dependiendo del caso, nos va a estar ayudando en el descenso. Aquí vamos a poder ver que ya hay un encajamiento. Ahora vamos a hablar del descenso. El descenso puede ocurrir por una o más fuerzas. Puede ser por la presión uterina del fondo, que son las contracciones. Puede ser también por la compresión de los músculos abdominales de la madre. Puede ser presión del líquido amniótico y la propia extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. Esto va a ocurrir a la par de la rotación, que ahorita vamos a hablar. Aquí está. La rotación intrapélvica
Esta tiene por objetivo adaptar el diámetro suboccipitopragmático, que es de aquí a aquí, suboccipitobregmático, al diámetro anterior-posterior del estrecho inferior de la pelvis. Para esto, esta rotación va a hacer que, podemos ver aquí, la parte occipital se va a ir hacia anterior, hacia la sínfisis pubiana. Como podemos ver aquí, aquí ya se está acercando más a la sínfisis pubiana. Aquí está la rotación interna. De aquí hay 4 teorías sobre su causa. La clásica es que esto ocurre de forma obligada por la adaptación de los hombros al diámetro transverso del estrecho superior. La teoría de Schellheim nos dice que la incurvación del canal de parto es lo que obliga a que la cabeza se gire hacia anterior. En la teoría de Ryder nos dice que la forma ovoide de la cabeza fetal es la que se adapta y nos causa esta rotación. Recordando que tiene una forma de cilindro. Digamos que este cilindro se va curveando de acuerdo al canal. Y la teoría de Borrell y Fernström, en el que la inserción de los músculos elevadores del ano son los responsables de esta rotación. Ahora, en la flexión, se menciona que obedece a la ley de la palanca de brazos desiguales. Esta ley nos dice que la columna vertebral va a generar el punto medio entre ambas palancas. La palanca posterior va a corresponder hacia el occipucio y la anterior hacia la frente. Como podemos ver, la mayor palanca, o más bien a mayor palanca, mayor dificultad va a tener para sobreponerse a las resistencias. Por ello, hacia el anterior se va a flexionar. El mentón se va a acercar hacia el tórax, lo que también nos va a poner el diámetro suboccipitobregmático, que va a ir de aquí a aquí, en el canal de parto. Como podemos ver que es mucho menor, más bien es el diámetro menor de todos los cefálicos. Eso nos va a ayudar a su paso a través del canal cervical, cervicouterino. Después de este movimiento de flexión, vamos a tener ahora la extensión, deflexión o el desprendimiento. Es decir, ya se estuvo flexionado, conforme va moviéndose, va a ahora deflexionarse. Recordamos que el occipucio se puso en la parte inferior del pubis. Aquí va a ser una especie de apalancamiento donde las fuerzas implicadas son las contracciones uterinas que van a estar empujando desde el fondo hacia el exterior, y la resistencia del suelo pélvico, lo que va a obligar esta extensión hacia el orificio vulvar. Una vez que llega al orificio vulvar, empieza a extenderse y va a aparecer en este orden la frente, los ojos, nariz, boca y por último el mentón. Una vez que sale el mentón, cae sobre el ano de la madre inmediatamente después del alumbramiento. Una vez que se dio esta extensión, viene la restitución junto con la rotación externa. Una vez que emerge el polo cefálico, se restituye. Es decir, si en la flexión interna fue en sentido horario, la externa va a ser antihorario y viceversa. A la par de esto, ahora los hombros van a estar sufriendo la flexión intrapélvica, lo que nos va a dar un hombro anterior y un hombro posterior, que van a salir. Primero el que se encuentra anterior, posteriormente el posterior. Una vez que se exteriorizan ambos hombros, el cuerpo sale fluidamente sin mayor complicaciones.
Muy bien, eso sería todo de mi parte.